Estoy seguro de que a ustedes también les ejerce una extraña fascinación el reflejo del espejo. Recientemente, un grupo de arqueólogos se encontraba con los más antiguos del mundo en la población actual de Konya, en Turquía. Cronología exacta, 6.200 años antes de Jesús de Nazaret. Ya en tiempo tan remoto, las mujeres no solo se miraban y reflejaban su belleza en ellos, sino que se empleaban para la hechicería, para la invocación, para el contacto con ese otro lado del que han hablado tantos sabios. Y después, sumerios, después fenicios, cartagineses, griegos, romanos, siguieron imantados a ese extraño resplandor, a vernos de otra forma. Es curioso, la tradición nos habla de rituales cotidianos que al parecer se siguen efectuando. ¿Lo han oído ustedes? Despójense de las ropas, colóquense, por ejemplo, a esta misma hora de la noche, delante de ese fulgor extraordinario del espejo. Unas cuantas velas y ocurren cosas. ¿Verdad o no? La leyenda cuenta que son cosas tan terribles como esta. Hay quien dice que en estos tiempos de crisis económica, crisis global, se multiplican exponencialmente, crecen de una forma extraordinaria los conjuros, los ritos, los más cotidianos, los más íntimos. Muchas personas, en ese afán por salir de una situación que puede ser delicada, intentan reclamar dinero, amor, quieren ver un poco más allá. Y esta escena que hemos visto podría darse ahora en muchos domicilios, ¿por qué no? Pero no es nuevo. Viene desde el principio del tiempo. El espejo ha sido de alguna forma el objeto siempre permanente en ese maletín invisible de los ritos desde que el hombre es hombre. Podríamos preguntarle esto de la angustia, de la crisis de los espejos, a Javier Navarrete, que es economista, que es escritor y que ha hecho una obra maravillosa, La magia del espejo, un estudio único en su género. Don Javier Navarrete, amigo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Estamos rodeados de un ambiente, ¿verdad?, idóneo, ¿no?, con tantos reflejos. Sí. Oye, ¿por qué ha llamado tanto la atención del hombre desde el principio? Claro, quizá el primer espejo era, no como estos que tenemos aquí, sino el encanto, el encantamiento del reflejo humano del rostro en el agua, ¿no? Efectivamente. El agua seguramente fue el primer elemento en el que el hombre se vio reflejado, se vio fuera de sí mismo. Y ese fenómeno de verse fuera de uno mismo es lo que provocó el susto, la admiración, la sorpresa, la creencia en que lo que se veía reflejado era el alma que había salido de uno para plasmarse ahí fuera, en ese reflejo. Y estas acciones que nos pueden parecer un poco extrañas, y de verdad que yo creo que desde niños todos las hemos escuchado, eso de ritual donde el fuego, las velas, el espejo, la soledad, la introspección, y sobre todo personas que lo están pasando mal, porque tampoco entendemos a alguien que sea
muy feliz que se ponga a hacer estas cosas, pero ¿de dónde surge? Ahora viajaremos en el tiempo, es apasionante la historia. Javier, ¿de dónde surge, si es que surge de algún lado, esto de hacer invocaciones como esta, donde uno al parecer ve una imagen que es lo más terrible, se encuentra con la otra cara, quizá con lo inesperado, que es su propio funeral? ¿Esto de dónde viene? ¿De dónde surge? ¿Por qué? Hay una asociación muy antigua que viene de la mitología griega y quizá anterior a ella, que vincula ese agua como primer espejo, como elemento, con el mundo de los muertos, con el mundo... Primero porque al reflejar atrapa las almas y ya se supone que el alma de los muertos queda, si se extravía en su camino normal, queda atrapada en el agua, en los reflejos, en el espejo. Por tanto, ya hay una asociación ahí muy fuerte del espejo con el mundo de las ánimas, con el mundo de los muertos. Y de ahí la invocación a su través, tanto por el agua como por el espejo. Me contabas, Javier, en cierta ocasión, que hubo experimentos en los años 70, o sea, hablamos de hace nada, por el comportamiento de individuos frente al espejo, porque todos estarán de acuerdo. Lo que refleja el espejo somos nosotros, pero a fin de cuentas también es algo un poco extraño, un poco distinto. Esa imantación, esa magia viene desde lo más profundo del ser humano, desde lo más antiguo, pero en los años 70 hubo ciertos experimentos donde, y esto es apasionante también, se llegaba a deformar el pensamiento, a provocar alucinaciones por el espejo. ¿Esto es cierto? Así es. La segunda mitad del siglo XX fue la que provocó un gran desarrollo de la psicología como disciplina, y ahí engarzan todo este tipo de experimentos con el espejo, con la propia imagen y con lo que era generar estados alterados de conciencia. Y se descubrió que una de las maneras en las que se provocaban estos estados alterados de conciencia era contemplando la imagen en un espejo. Que llegaba un momento, fijamente, que llegaba un momento en que empezaba la mente a desvariar, entre comillas, o a perder por lo menos, digamos, la coherencia en lo que veía. Y esa imagen que estaba reflejada y que al principio era coherente y nítida y perfecta, se iba deformando, iba perdiendo la claridad de las formas, iba incluso convirtiéndose en seres monstruosos. El personaje entraba como en un bucle de retroalimentación fantasmagórica en la que empezaba a visualizar su imagen distorsionada por completo. Y quizá por eso, Javier, todas las recetas, entre comillas, de invocación más o menos popular que vienen desde tan antiguo, siempre tienen, me doy cuenta, un elemento, que es estar mucho tiempo a contraluz de alguna forma con tu propia imagen. En el fondo nos están dando un manual de cómo entrar en ese estado alterado de conciencia, ¿no? Exactamente. Caramba, Carmen, hemos indagado y además hicimos en nuestro programa hermano en Milenio 3, tuvimos una noche pues muy agradable, ¿no? Como intentamos trasladar a través de la tele esta misma noche de ahora, hablando de espejos, hablando de su reflejo, de su misterio, de su fantasmagoría, con Javier, la cantidad de gente que escribió que había hecho este experimento, que tenía mucho miedo a esta historia, y lo hemos visto en nuestra recreación. Hay diferentes versiones, diferentes historias sobre velas, espejos y lo que se ve. Sí, hay diferentes historias y también leyendas urbanas, porque esto hay que dejarlo un poco mezcla, ¿no? Entre la verdad y la leyenda. La leyenda es la de Verónica. Verónica, una chica que al parecer murió después de realizar la ouija, y que si tú te sientas frente a un espejo desnuda e invocas su nombre varias veces, suelen ser 3 veces, al final esa chica, Verónica, o te sale o incluso te puede llegar a matar. Pero sale eso viene del siglo XX, claro. Sí, sí, claro, ya estamos en pleno siglo XX. Hoy en día se sigue haciendo. Mucha gente joven de los institutos, por ejemplo, nos escribió, o ya que están en la universidad, nos escribió que cuando estaban en cursos menores pues habían realizado ese experimento, entre comillas, ¿no? Se habla mucho, ya sabemos que en la pubertad hay muchas ganas de conocer cosas ocultas y se experimenta con este tipo de cosas. Otra de las leyendas que se dicen es que si tú te sientas en un espejo desnuda, suele ser además
una noche mágica, que es la noche de San Juan, una fecha importante donde suelen ocurrir más fenómenos. Si tú te sientas delante del espejo con las velas, puedes ver pasar tu propio funeral, puedes ver la gente que te está rezando cuando tú estás en el ataúd y puedes ver la fecha más o menos en la que vas a morir por el rostro con el que apareces, si es más joven o es más viejo. Todo esto, claro, hay que dejarlo entre comillas dentro de las leyendas urbanas, aunque la tradición, como bien decía antes Javier, en la remota antigüedad y no tan antiguamente en los pueblos, sí que es cierto que cuando la gente moría dentro de sus casas, los espejos se tapaban. Y hoy en día, en algunas localidades de nuestro país se sigue haciendo. O el espejo se tapa o se da la vuelta. Porque el alma del difunto creen que hasta que se entierra puede quedar pululando por la casa e incluso introducirse en el espejo. Fechas muy concretas, ¿no, Javier? Fechas donde al parecer todo lo mágico, todo lo extraordinario, todo lo que nos rodea, pero no vemos si no es con el reflejo del espejo, parece como que está más próximo a ese lado nuestro, ¿no? Efectivamente. La noche de San Juan es una de ellas en la que los 4 elementos están como revolucionados, ¿no? Y también la noche de Halloween, la noche previa a la fiesta de Todos los Santos, donde se cree que es una fiesta que viene de muy antiguo, de la época celta. Celebraban los celtas ahí el final y principio de año porque era, digamos, el término del verano con la caída de las hojas del otoño, entonces simbolizaba la llegada de la muerte y había que hacer todos los rituales de renacimiento, de recuperación de la vida para vencer esa muerte. Entonces se suponía que en esa fecha, en esa noche de Halloween, todas las ánimas, todas las almas de los muertos venían de visita y se podía entrar en contacto con ellas, se podía hablar con ellas. Daban sustos, podían llevarte al otro mundo, pero también podían contestar a las preguntas que se les hiciera y conseguir que te contestaran, bueno, pues a un montón de curiosidades que tuvieras, que te revelaran el futuro o incluso el desagradable futuro de tu propia muerte, que muchos de ellos, sobre todo, digamos que la parte que tiene más que ver con la presencia del diablo y de seres diabólicos que siempre están alentando detrás de estos personajes de leyendas, pues es el susto que te trae siempre el demonio, avisarte que tu muerte está próxima, ¿no? El espejo como oráculo, el espejo como superficie donde se reflejan cosas imposibles de conocer por la mente racional, y el diablo. Ahora hablamos del diablo, de lo maligno, de la invocación maligna también. En la antigua Grecia había una costumbre que descubrimos gracias a los estudios de Javier Navarrete, que nos parece también alucinante. Es más compleja, o por lo menos tiene un entramado curioso, porque, Javier, cuéntanos, se cogía un espejo o una lasca de espejo, o de cristal que reflectase de alguna forma, se ponía una cuerda, había un pozo. ¿Qué ocurría? Era una forma también de encontrarse con la muerte. Sí, era una forma predictiva, era, bueno, como estamos diciendo, todo el valor del espejo viene del valor del agua, que es el origen, ¿no? Son conocidos de todo el mundo pues la cantidad de fuentes mágicas, de manantiales sagrados, siempre se le ha considerado al agua, a los manantiales y a los estanques un poder salutífero, un poder sanador, mucho antes de que se supieran los efectos beneficiosos de las sales que tienen determinados manantiales, etcétera, etcétera. Se le concedía porque en muchas tradiciones, la judía y la cristiana es una de ellas, y la griega también, el agua es de los 4 elementos el primordial, del que surge todo lo demás. Todo está contenido en el agua. Por tanto, en el agua se puede aparecer todo, porque es el elemento del que surge absolutamente todo. Entonces, dentro de esta función predictiva del agua, había en la época griega un balneario, digamos, una fuente mágica predictiva, a la que se iba en peregrinación, que tenía un gran estanque dedicado a la diosa Ceres, y el sistema, iban las gentes que estaban enfermas para saber si iban a sanar de su dolencia o no, pues esa iba a ser su enfermedad definitiva y última.
Y la técnica, que era muy bonita, me gusta mucho porque junta precisamente los dos elementos, el agua y el espejo, los vuelve a hermanar, ¿no? El paciente, el consultante que iba a esta fuente de Patras, cogía un espejo atado con una cuerda, lo bajaba hasta hundirlo en el estanque sagrado, lo volvía a sacar y se miraba. Si entonces veía su rostro como el de una persona fallecida, es que iba a morir, que su dolencia no tenía salvación. Si por el contrario el espejo le reflejaba en un rostro sano, quería decir que iba a sanar de su dolencia. O sea que se veía el enfermo que consultaba en ese oráculo de agua y espejo, se veía a sí mismo más envejecido, más decrépito o como un cadáver. Literalmente muerto, según los cronistas, se veía como un ser fallecido, como un muerto, como un cadáver. Veía su rostro convertido en el rostro de un cadáver. Era como para morirse, yo creo, ya del susto. Y esto ocurría en la antigua Grecia, ni más ni menos. Ha habido experiencias, incluso, Carmen, de personas que han visto, hablábamos de tribus diferentes, personas que han visto su reflejo en el espejo por vez primera, había algún experimento, y tenían un horror tremendo, increíble, ¿no? De verse por vez primera su imagen reflejada ahí. Esto hace no mucho tiempo, es decir, en experimentos sociológicos y antropológicos de hace bien poco. Claro, es que tú imagínate, gente se ha visto en algunas tribus, no tenían apenas nada, se veían reflejados en el agua, pero cuando se les muestra, por ejemplo, un espejo, ya son ellos, es su doble. Esto desde siempre. Hablábamos antes de cómo se consultaban, por ejemplo, esos oráculos. La bola de cristal, en cierto modo, también sigue siendo un espejo donde la persona se concentra y se está viendo reflejada a sí misma para ver, en teoría, ese futuro que puede mostrar luego a otras personas. Pero también ha habido casos en los que la brujería y el espejo ha jugado su papel. Por ejemplo, se creía que las mujeres, cuando estaban menstruando, el espejo se convertía todo en vaho e incluso iban a poner la fecha de su muerte escrita dentro del vaho. Siempre, ya sabéis que la brujería y la mujer han ido muy de la mano, y cuando encima se enfrentaban a un espejo, hay todo tipo de teorías en la Edad Media y en la quema de brujas en la que los espejos han jugado un gran papel precisamente por eso, por ir al otro mundo, porque parece ser que es lo que nos muestra y lo que nos lleva a otro mundo, ¿no? Pasamos al otro lado. Y en ese otro lado, ¿qué se hacía? Pues pactos con el demonio, brujería, cómo sabían el futuro de las demás personas y todo tipo de rituales. Hay dibujos, grabados célebres, algunos están, por cierto, por ahí arriba, de las brujas de Goya, y en muchas ocasiones, y en otras grandes pinturas del maestro aragonés, aparecen las brujas con sus atajos de fetos que recuperaban de algunos cementerios, llevaban pócimas, ungüentos, y en muchas ocasiones el espejo era parte fundamental, digamos, de ese botiquín, ¿no?, del otro lado. Espejo, brujería y diablo, otro triángulo básico en la historia de estos reflejos, ¿no? Exacto. Surge sobre todo en la Edad Media, donde se va cociendo ese perfil de bruja que hablaba Carmen, ¿no?, de esa mujer anciana, verrugosa, nariz torcida, con aspecto de oler fatal, ¿no? Y rodeada de su caldero, de la lechuza, el búho, el espejo, la escoba, todos esos elementos, ¿no?, que configuran esa iconografía, ¿no? Y ahí es cuando, en esa Edad Media, es cuando se acuña precisamente la frase y el concepto de que el espejo, la frase es así, literal, el espejo es el verdadero culo del diablo, ¿no? Hablabas de dibujos y de cuadros y de obras de arte. En el Bosco, en el Jardín de las Delicias, hay en uno de los paneles una imagen de un ser demoníaco que está a cuatro patas en el suelo, y que en su trasero hay un redondo y perfecto espejo en el que se está mirando una joven desnuda. Ahí, a lo largo de la Edad Media, se acuña todo lo que es portento especular como obra del diablo, que antes, en la etapa pagana, digamos, de griegos, romanos, etcétera, no existe ese concepto diabólico. O sea, con la Edad Media llega la idea de que el diablo se puede colar más fácilmente en nuestras vidas a través del espejo. Efectivamente. Hablábamos, Javier, de la mujer como elemento fundamental, porque ella era la más coqueta, la más vanidosa, y eso no se veía bien, ¿no?
no se veía bien y la Iglesia era la que se tenía que ocupar. Ten en cuenta que para la Iglesia, que surge pues eso, a lo largo de toda la Edad Media, se va fortificando en sus dogmas y en su propia estructura. La mujer es la tentación del hombre, es la perdición del hombre, está muy penalizada todas esas ideas que vienen ya de época romana, ¿no? Como decía Carmen, pues tanto Plinio como Aristóteles, como personajes de esa talla, creían que la mujer menstruante, si se miraba en el espejo, lo empañaba con un vaho de sangre. Es decir, personajes de ese calibre lo creían. De ese calibre, y lo defienden en sus escritos. Mira, decía, por ejemplo, Aristóteles, que la superficie del espejo se torna cual nube sangrienta, y Plinio citaba que el fulgor de los espejos se empaña con la mera mirada de la mujer cuando está menstruando. Aristóteles y Plinio, sí. O sea, padres de parte del conocimiento con el que aún se rige el mundo a nivel historiográfico y, en fin. Se queda uno absolutamente sorprendido de que auténticas autoridades pensaran esto, y esto hizo que la mujer, imagino, que fuese perseguida al mismo tiempo que las mujeres brujas portaban esos espejos pues para crear estos ritos. Y por cierto, en los días cotidianos, en los de hoy, ¿se sabe si se siguen empleando espejos en videncias, ocultismos, rituales de todo tipo? ¿Se siguen empleando? Sí, claro que se siguen empleando, y además desde niños siempre estamos bailando y jugando con la magia de los espejos, porque cuando a los niños de hoy en día les cuentan el cuento de Blancanieves, ese espejo es el que revela cosas a una bruja maligna que es la madrastra de Blancanieves. Hoy en día nuestros niños están conviviendo con esos espejos y las videncias se siguen realizando. Vuelvo a repetirlo, la bola de cristal es una forma de reflejarte en el espejo y ver acontecimientos futuros. También los oráculos que se hacen, por ejemplo, en algunas tribus con agua, en ellos se puede ver también los acontecimientos que van a ocurrir. O sea, Javier, que en el fondo, a pesar de que tenemos siglos y siglos compartidos con los espejos, su reflejo, la visión que nos da de nosotros mismos, sigue siendo la visión en parte de un extraño, ¿no? Y ahí surgen preguntas. Lo sigue siendo porque aunque hemos ganado en conocimiento científico y técnico de la óptica y de cómo funciona y por qué funciona así el espejo y su reflejo, el efecto sigue siendo una sorpresa, sigue siendo un absoluto encontronazo. Para saber qué somos nosotros tenemos que hacer un proceso de racionalización. De buenas a primeras es un otro, que te está viendo o que tú le estás viendo, nunca lo sabes, quién mira a quién, ¿no? Incluso si eres tú mismo, el propio Jung afirmó que el encuentro con uno mismo podía ser una de las experiencias más desagradables de tu vida, ¿no? O sea, no te deja mucha salida. Y luego tendríamos personajes a la contra, maléficos por naturaleza, el vampiro, que ocurre que no se ve, no es capaz de reflejarse en el espejo. Por cierto, Carmen, recibimos una gran cantidad de historias, leyendas, rituales, donde ya la macabrez aumentaba. Muchas veces en los espejos lo que apareciera un niño por detrás de ti. Claro, es que las historias ya, pues, según también las propias experiencias y nuestra propia mente, porque si nos ponemos en la situación de encerrarnos en una habitación a oscuras, con un reflejo y una sola vela, tú vas a ver muchas cosas allí, pero muchas veces lo que tu propia mente te está reflejando, parece que se aparece un niño por detrás, o incluso a nosotros nos ha pasado muchas veces, pasar al lado de un espejo y, ¿verdad?, ver como si no fueras tú el que pasara, sino otra sombra. Los espejos siempre han sido y siempre están jugando con la vida y la muerte, porque hasta hace pocos años se seguía poniendo un espejo en la boca de los difuntos para ver si verdaderamente estaban muertos o no. Si se empañaba el cristal es que todavía seguían con ese halo de vida, ¿no? Con ese hálito. Si ese espejo ya no se empañaba, esa magia ya se rompía porque la persona había fallecido. Elemento cotidiano de vida, muerte y misterio, sin duda alguna.